celebrando entonces la respuesta de las oraciones. Ustedes me han acompañado en estos momentos de debilidad profunda, ¿no? La verdad que lo vivido, cada vez tomo más conciencia de esa gracia de Dios que respondió a esas oraciones, y hoy puedo disfrutar de esta nueva etapa con realmente una nueva fuerza, una nueva fe, una nueva unción, y con mucha expectativa de lo que viene, ¿no? Realmente considero que pasé por el valle de la sombra de muerte, ¿no? Estuve ahí a la puertita de la muerte. Ahora les contaré un poco algunos de los testimonios fuertes en ese sentido. Y con respecto a lo que decía, a lo que preguntaba Amílcar, esto de estar tan cercano a la muerte, a mí me dio una nueva perspectiva de la vida, ¿no? Una nueva mirada de las cosas, y eso, poder resetear un poco tu vida y empezar de vuelta, la verdad que es un privilegio, ¿no? Resetear todo, una mayor perspectiva de la fidelidad de Dios, del mimo de Dios, del cuidado de Dios. Realmente me da mucha valentía para enfrentar el futuro, porque lo siento mucho más cercano, lo siento mucho más accesible, siempre estuvo dispuesto, pero ver en este proceso cómo Dios se dedicó a mimarme, ¿no? A responder los deseos de mi corazón, sorprenderme, ¿no? Realmente ha acrecentado mi confianza con el Señor, mi cercanía. También en este cambio de perspectiva, también otra perspectiva nueva de la iglesia, ¿no? Del valor de la iglesia, cómo me he sentido cuidado, apoyado, mi familia, mis hijos, las personas que estoy discipulando, cómo la iglesia se ha encargado de cubrir, y realmente en esta perspectiva salir un poco del centro, ¿no? Eso de ver el árbol, dejar de ver el bosque, ¿no? Salir un poco del centro y aprender a confiar más en el ministerio compartido de todos, ¿no? De que uno no es indispensable, de que uno tiene proyectos, pero aprender a descansar en el cumplimiento de esos proyectos. Y otra medida muy grande de lo que esta nueva perspectiva te da es una perspectiva de la guerra espiritual, ¿no? Si algo hemos aprendido en estos 77 días de internación, como familia, como iglesia, como persona, es la continua guerra espiritual. Y yo quería aprovechar este momento también para reflexionar con ustedes acerca de cómo ministrar a una persona que está enferma, ¿no? Un poco quería ir dándole un poco sentido a este testimonio también, para que también se transforme en ministración, ¿no? Y que reflexionemos juntos acerca de cómo ministrar a una persona que está enferma, ¿no? Porque hemos aprendido un montón, como familia, como congregación, en la administración de esta enfermedad en particular. Nos ha dejado enseñanzas muy, muy interesantes, ¿no? Lo primero que quería animarles es que la administración es al espíritu de la persona, ¿no? Por más que estuve en coma, que estuve sedado, que estuve, la familia, la iglesia, ministraba a mi espíritu, ¿no? Y el espíritu está totalmente vivo y conectado. Así que qué importante no quedarte con lo que ves, no quedarte con el deterioro del cuerpo, con las malas noticias, sino proclamar esa vida al espíritu del que está enfermo, ¿no? Y en ese sentido tenemos un par de testimonios que nos fueron enseñando en ese aspecto, ¿no? Una vez con mi esposa, ella tenía un primo con cáncer muy grave, estaba en coma, en el hospital alemán. Me acuerdo que era un día feriado y ocurrió algo muy raro, porque fuimos al hospital alemán y no había ninguna guardia. Entré a terapia intensiva, ningún médico me paró, nadie me preguntó nada, y entramos a terapia intensiva y ahí estaba el primo de mi esposa en coma,
oramos, un poco rapidito porque estábamos ahí medio colados, así que oramos por este chico que se llama Eduardo, y nos fuimos. Al otro día, este chico se despertó del coma, y cuando lo fuimos a visitar, dice que él vio cómo nosotros entramos, cómo nosotros oramos por él, y cómo salió una luz de nuestra boca y entró adentro de su cuerpo, ¿no? Este chico estaba en coma, ¿no? Ni sabíamos que nos escuchaba, pero él después nos contó esa visión que tuvo, y no era creyente ni nada, ¿no? Y cómo este chico se sanó, vivió un tiempo dando testimonio a todo el mundo de lo que había ocurrido, se convirtió, fuimos al velorio, éramos las personas más famosas del velorio, porque como le contó a todo el mundo lo que había pasado, todo el mundo nos quería conocer, ¿no? Pero qué importante no quedarte con lo que estás viendo, ¿no? Sino ver la realidad espiritual. Otra vez, con uno de mis hijos, que es pastor, fuimos a ministrar a Ramos Mejía, a un chico que estaba en coma, y cuando le pusimos la mano al chico se manifestó en coma. Empezó a manifestarse, empezó a revolcarse en la cama, ahí ministramos sobre la persona, al otro día se despertó y hoy está ministrando al Señor en Corrientes, ¿no? Así que bueno, esto de ministrarle al espíritu de la persona creo que es una de las cosas que ha sido muy importante en este tiempo. Otro punto que creo que es muy importante es la administración de los ángeles, ¿no? Mientras estaba en coma, muchos hermanos le trajeron palabras a mi esposa de que había ángeles que me estaban ministrando, ¿no? Omar Cabrera trajo Lucas 22:43, que los ángeles se acercaron para fortalecerlo, ¿no? Qué tremendo esa mirada de que los ángeles están fortaleciendo al que está enfermo, ¿no? Amílcar trajo ahí a Hechos cuando los ángeles liberaron a los apóstoles, así que bueno, esa ministración de los ángeles, también un elemento para tener en cuenta cuando estamos orando por un enfermo, ¿no? Pero creo que lo más importante es ayudarle al enfermo en esa guerra espiritual, ¿no? El enfermo está postrado, el cuerpo, lo único que tiene despierto es la mente, y yo creo que una de las cosas que más tenemos que ayudar cuando vamos a ministrar a un enfermo es darle herramientas para que pueda vencer en esta tremenda guerra espiritual de los pensamientos y de los sentimientos, ¿no? Le tenemos que dar recursos porque es lo único que tiene despierto, ¿no? El cuerpo está ahí postrado, acostado, y la cabeza funciona a mil, y el enemigo funciona a mil tratando de robar la paz, tratando de poner temor. Así que bueno, creo que una de las cosas más importantes cuando vamos a ministrar a un enfermo es alimentar la fe con palabra para que el enfermo tenga esa posibilidad de vencer en sus pensamientos, en sus emociones que continuamente se caen, y que el Espíritu Santo tiene que estar vivificando. Así que tenemos que estar acompañando, dando recursos, palabra de Dios, para que esa persona pueda vencer esa tremenda guerra que está luchando ahí en la cama, ¿no? Y a mí una de las palabras que más me liberaron en este proceso de esta guerra espiritual que me tocó padecer, el COVID tenía mucha guerra espiritual, antes de que me sedaran, antes de que entrara sedado, cada vez que cerraba los ojos veía monstruos que me querían comer, que me querían perseguir. Y eso es una realidad que no solamente me pasó a mí, sino que hablando aún con personas inconversas ahí en la clínica de rehabilitación, donde hacíamos catarsis de lo que nos estaba pasando, a todos les pasaba lo mismo, sentían como una tremenda opresión, ¿no? Como que había como una guerra en contra de ellos, y sentían como algo oscuro que los estaba persiguiendo, ¿no? Así que
Desde el primer momento era muy palpable esa guerra espiritual, y una de las palabras que a mí me dio mucha paz es que el Señor me eligió para sufrir, que esto no era un descuido del Señor, sino que Dios tenía un plan con este sufrimiento, ¿no? Un plan para mi vida, para testimonio, para que sirva de modelo, de cómo pasar una prueba, y eso a mí me trajo mucha paz, porque uno de los pensamientos más peligrosos, uno de los callejones más difíciles de salir en esos momentos de guerra espiritual es ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me tocó a mí y al otro no le tocó? Mi vida estuvo, la vida de nuestra familia estuvo asignada por muchas pruebas, muchos sufrimientos. Y uno ve por ahí familias que no sufren, o que no sufren tanto, ¿no? Entonces uno se pregunta a veces, ¿por qué me toca a mí y no le toca al otro, ¿no? Pero qué importante es saber que hay una elección de Dios para conducirte a que pases por este valle de sombra, pases en victoria, sirvas de modelo y encima seas transformado en ese proceso a la misma imagen de Dios, ¿no? En esto a veces tenemos algunos problemas teológicos porque muchos dicen, bueno, no, pero Dios no nos envía enfermedad. A veces tenemos una imagen un poco inocente, ¿no?, del trato de Dios, ¿no? Pero Dios en toda la Escritura nos habla de que Él nos conduce al sufrimiento para hermosearnos, ¿no?, para transformarnos a la imagen de Cristo, y hay algunos pasajes un poco que estallan contra nuestra teología, ¿no? Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 12:7, Pablo dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este pasaje nos rompe mucha teología, ¿no? Porque realmente que realmente nos pase eso, ese trato de Dios sobre nuestra vida nos saca un poco del eje, ¿no? Pero yo creo que el sufrimiento tiene dos consecuencias muy importantes, ¿no? Primero, nos confiere una gracia muy especial de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Si no, estaríamos hablando de un Dios injusto que nos hace pasar por pruebas pero no nos da recursos, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque pude palpar esa fortaleza, esa gracia, esa fortaleza que me dio el Espíritu Santo en toda esta prueba. Y es esa gracia que cuando vos vencés esos pensamientos, vencés esas provocaciones de Satanás que tratan de oscurecer tus sentimientos, que tratan de oscurecer tu esperanza, cuando vos podés resistir esas provocaciones, recibís esa gracia de Dios, ¿no? Y yo quiero dar testimonio delante de ustedes de que esa gracia fue la que me sostuvo, ¿no? Porque realmente para la gloria de Dios puedo decir que en ningún momento hubo una queja, un cuestionamiento a Dios, en ningún momento hubo una angustia, una depresión por lo que estaba viviendo. Como cordero, como oveja al matadero, por la gracia de Dios, por esa fortaleza que el Espíritu Santo produjo en mí, gracias a sus oraciones también, pude pasar por esta prueba con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Con un espíritu de disposición, sabiendo que Dios está en el control. Y bueno, el momento más duro, más difícil fue ahí cuando viene la doctora y me dice, tenemos que intubarte, y yo estaba ahí solo, sin celular, ahí en esa cánula de alto oxígeno, sin capacidad de decir que no,
eh, sabiendo que cerraba los ojos y no los volvía a abrir. Así que ahí, solo con el Señor, diciéndole, bueno, Señor, si vos querés que yo me vaya, yo estoy dispuesto. Sé que para mí es ganancia. No me puedo despedir de nadie, pero vos vas a cubrir este momento. Así que ese momento de rendición, ¿no? El momento donde me rendí a la voluntad de Dios, y vuelvo a declarar, esto es gracia de Dios que me dio esa fuerza para rendirme, ¿no? Para no resistirme al trato de Dios, ¿no? Y esto es el testimonio de esa gracia operando, y por eso la gloria es para Él. Encontrar esa disposición, ¿no? a la voluntad de Dios, y bueno, ahí en esa lucha interior, decir, bueno, pobre mi esposa, pobre los que se quedan, no voy a ver a mis nietos crecer, bueno, todas esas luchas que pasan en ese momento, pero bueno, Señor, vos vas a cubrir esas situaciones, ¿no? Así que esa guerra en los pensamientos, esa guerra en las emociones, ese poder mantener esa rendición cada vez que el enemigo te provoca, es lo que te da la victoria en esta guerra espiritual, ¿no? Porque la única forma de resistir la guerra espiritual es rindiéndose al Señor, ¿no? Cuando uno está vaciado de sí mismo, no hay provocación de Satanás, ¿no? Cuando uno está dispuesto, cuando uno mantiene ese espíritu de mansedumbre, no hay forma que Satanás te saque del eje, ¿no? Y eso se repitió durante toda la convalecencia, porque cada mañana tenía que resucitar, ¿no? A la noche moría y a la mañana tenía que resucitar, levantarme de vuelta, te despertás, viene ese desánimo de decir otro día más, porque esto es muy rutinario, fueron 77 días, y ahora tengo un mes de convalecencia acá en mi casa y todavía sigo experimentando lo mismo, ¿no? El primer pensamiento de la mañana es otra vez dolor, otra vez, pero en ese momento me rindo y digo, Señor, esto es tu voluntad, vos vas a mostrar tu gloria y el Espíritu me vivifica. En estos días que me duele un poco el cuerpo para caminar y todo eso, digo, mi espíritu está vivo, mi espíritu tiene gozo, ¿no? No importa lo que sienta mi cuerpo, mi espíritu vivifica mi cuerpo, ¿no? Y ahí arranco, y ahí encuentro esa fortaleza para seguir luchando, ¿no? Así que esa es la gracia operando, ¿no? En medio de la prueba, esa intimidad continua con el Señor, ese sentir, esa vivificación del Espíritu en esa rendición, pero lo importante es esa rendición, ¿no? Y ese es el camino para recibir el milagro, ¿no? Porque muchas veces pedimos que oren por nosotros, aún en momentos de debilidad, no tenés ni fuerza para orar, entonces necesitas la fe del otro, ¿no? Como de los amigos que por el techo condujeron a Jesús a ser ministrado, ¿no? Pero cuando están orando por vos, abrir tu espíritu para que esa gracia opere en tu corazón, ¿no? Recibir ese milagro, la gracia de abrir el espíritu para que ese milagro se produzca, ¿no? No simplemente que estén orando por vos, sino esa apertura para que esa gracia haga su obra en tu corazón, ¿no? Como dice Santiago 5:16, orad unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo puede mucho, ¿no? Así que bueno, esa es la gran guerra que necesitamos sostener cada día con nuestra debilidad. Un pensamiento que cada momento me acompañaba es, yo no estoy acá de vacaciones, no estoy acá para pasarla bien, estoy acá en medio de una guerra, tengo que poner el cuerpo si quiero ver la gloria de Dios,
y tengo que ofrecerme para que esa realidad se transforme en una victoria, ¿no? Ese era un pensamiento que a cada rato tenía que recurrir, ¿no? Como dice la Escritura también, ¿no? Ármense de este pensamiento, ¿no? La importancia de armarse de pensamientos para encontrar esa gracia operando en tu vida, ¿no? Entonces, cuando venía un dolor o venía alguna queja o algún malestar, decir, yo acá no estoy para pasarla bien, no estoy de vacaciones, para verla bien. Dios está ahí premiando, ¿no? Fortaleciendo, ¿no? Estos días leía en Zacarías 11, prisioneros de esperanza. Encontrá tu fortaleza. No lo tengo el pasaje porque lo leí estos días y me viene en este momento, ¿no? Cuando dice prisioneros de esperanza, encuentren su fortaleza porque yo les voy a retribuir el doble de lo que sufrieron. Si alguien lo encuentra por ahí, creo que es 11. Pero prisioneros de esperanza, encuentren su fortaleza, porque yo les voy a retribuir el doble. Entonces, el deseo de Dios de retribuir ese padecimiento que estamos pasando, como leíamos antes, alguien lo compartió ahí en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce cada vez un excelente y eterno peso de gloria. A Zacarías 9:12, gracias. Cada vez excelente, entonces hay en esta leve tribulación, hay un peso de gloria, hay un galardón, ¿no? Segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Así que este sufrimiento tiene precio, tiene galardón, realmente tiene recompensa. En todo ese sufrimiento hay una autoridad espiritual, hay una gracia que al padecer con él también nos da una estatura espiritual, una autoridad espiritual para reinar con él, ¿no? Así que esto ha sido un poco el testimonio de lo que he vivido, tratando de alentar también el corazón de los que están orando por otros. Por último, diría también que una gracia tremenda que la he experimentado en otros momentos también de sufrimiento es que mientras vos estás siendo tratado, Dios se encarga de ministrar en tu entorno, de cubrir tu debilidad, de cubrir tu ausencia, de cubrir tus faltas, ¿no? Y Dios obra poderosamente, ¿no? Porque vos estás ahí en debilidad, pero Dios obra poderosamente en todo tu entorno. Y eso lo he visto obrar en mi esposa, que Dios levantó una mujer. Siempre fue una mujer aguerrida y fuerte, pero en este momento cómo ella mantuvo su comunión con el Señor, su fortaleza, cómo me sostuvo, cómo sostuvo a la familia, cómo interactuó con todo el entorno. Eso fue maravilloso. Los pastores, cómo nos acompañaron, los compañeros de obra, ahí cubriendo las necesidades, la iglesia, cómo recibió de esa gracia, ¿no? Así que bueno, termino con este pasaje, 2 Corintios 1:6. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, ¿no? En nosotros actúa la muerte para que en los demás actúe la vida, ¿no? En nosotros actúa la tribulación para que los demás sean consolados. Y esto es un poco el misterio, ¿no?, de este tiempo, ¿no? Y lo que veo, ¿no? Me tocó pasar por este momento de aflicción, pero estoy viendo el tremendo fruto en mi vida y en las vidas de quienes me rodean, la consecuencia de todo esto que me ha tocado vivir. Bueno, se me fue un poco más largo, Amílcar. Pero
Hasta acá Está llegué. perfecto, te daríamos 3 horas para que nos cuentes lo que ha sido tu experiencia. Y sentía en el día que te fui a ver allí a la clínica de rehabilitación, que viajamos con Adriana para verte, que fue emocionante, una espera muy fuerte también. Y cuando te vi, lo primero que te dije, que salió del espíritu, es este pasaje en Ageo 2:9, donde nos dice que la gloria postrera de esta Amén. casa, Amén. la Amén. gloria postrera de este nuevo cuerpo que el Señor te está Amén. dando, la gloria postrera de tu ministerio, Juanma, será Amén. mayor que la primera. Amén. Ha Amén. dicho el Señor de los Amén. ejércitos. La NBI dice, el esplendor de esta casa será mayor que el de la primera. Dice, así que el Amén. esplendor, la gloria, vas a brillar aún más. Y una de las Amén. oraciones que hicimos en medio de cuando estabas intubado y ahí postrado era, Señor, el propósito de Juanma aún tiene que desatarse en medio de esta ciudad, en medio de las naciones. Así que esa fue nuestra Amén. oración y cuando te vimos despertar y vimos que las noticias cambiaban, vimos también que la misericordia de Dios se manifestó. Así que déjame agradecer al Señor por tu vida, darte Amén. gracias por el tremendo testimonio y de hacerlo tan pronto. Sé que también estuviste hablando con Carlos y fue un encuentro maravilloso. Espero Bueno. prontamente tenerlo también a Carlos aquí para compartir su experiencia de vida, pero damos gracias a Dios por tu vida. Señor, gracias Amén. Amén. por la vida de Juan Manuel, que nos ha acompañado en este tiempo. Amén. Juanma, con Amén. Juanma pensamos en este espacio, semana a Amén. semana, para orar y compartir juntos. Y hubo un tiempo en el cual fue Juanma el que necesitó de la oración, de la Amén. intercesión, de toda la iglesia ayudando a la familia, a todos los discípulos que estaban atendidos por él, las obras que Juanma atendía y cómo la iglesia se despertó a atender cada necesidad. Y tu misericordia se ha manifestado en la vida de Juan Amén. Manuel, levantándolo y mostrando que seguís siendo Amén. el Dios de la gloria y que tu Amén. propósito en Amén. nosotros no se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Y también es un testimonio de vida, es un testimonio de sufrimiento, es un testimonio también para las Aleluya. mujeres que están aquí, que han perdido a su Amén. padre y han Sí, perdido a Señor. su esposo, de Elvi, de Angie, de Amén. Paula, que Señor las abrazamos, que las amamos y que Amén. Amén. también el Mario, Daniel, Gabriel, en ti, Señor, se han glorificado, porque están en tus brazos ahora. Y te queremos dar gracias por cuánta enseñanza nos has dado a partir de la experiencia de Juan Manuel. Y declaramos la palabra, que lo que viene sobre la vida de Juan Manuel será mayor, mayor Amén. gloria, mayor esplendor sobre su familia, sobre su ministerio, y te damos la gloria a ti en esta Aleluya. mañana. Amén. Y ahí quiero ver Amén. un bien aplauso, bien allí Aleluya. eh, en los cuadraditos. Viene ahí Susana. Amén. 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 Qué tremendo, qué lindo. Gracias, Juanma, por estar. Vamos a ir Gracias. ahora a los grupos. Quiero que compartamos ahí un tiempo de oración, intercambiando con otros hermanos. Y a la vuelta vamos a orar, ¿sí? Vamos a compartir un tiempo más de oración, un par de anuncios para dar por finalizado esta reunión, pero todavía no ha terminado, ¿ok? Así que ahí te espero, voy agregando a los diferentes hermanos y hermanas que quedaron sin grupo para que les aparezca. Muy bien, ahí voy. Muy bien, ahí deberíamos estar ya todos